Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Comité del Congreso que me permita presentar ante ustedes mi libro Catálogo de la obra de Manuel Fernández Caballero, publicado por Codalario Ediciones en noviembre de 2019. Voy a compartir con ustedes pantalla con la presentación que he realizado, que espero que puedan ver correctamente. Manuel Fernández Caballero es una de las figuras más relevantes del teatro lírico español de la segunda mitad del siglo XIX. Durante su vida gozó del reconocimiento de público y crítica, especialmente por zarzuelas como Los sobrinos del Capitán Grant, Chateau Margaux, La viejecita y sus célebres El dúo de la africana y Gigantes y cabezudos, todas ellas aún vigentes en nuestros teatros. Su enorme corpus lírico le convierte en el compositor de zarzuelas más prolífico de la historia, con nada menos que 193 títulos. Si lo comparamos con las 46 que realizó Bretón, 52 de Arrieta y 75 de Barbieri, que incluso sumándolas todas no alcanzan la cifra de las escritas por nuestro músico, es evidente que el corpus musical de Caballero no tiene parangón. Cultivó además otro tipo de obras musicales mucho menos conocidas hoy en día, tanto instrumentales como religiosas, además de cantatas y numerosas canciones, realizadas a lo largo de más de 50 años de trayectoria compositiva que empezó en 1849 con tan solo 14 años de edad y finalizó con su último aliento en 1906. Tras un exhaustivo trabajo de investigación, las hemos recopilado en un catálogo documentando 275 obras. Resulta sorprendente que hasta el nuestro no existiera estudio alguno sobre este compositor ni su obra. Esto ha convertido a los estudios para este trabajo en toda una aventura, eso sí, llena de dificultades y necesitada de miles de horas de investigación desarrollada a lo largo de varios años de trabajo en numerosos archivos y bibliotecas lejos de mi ciudad, Oviedo, desde la Biblioteca Nacional de España en Madrid hasta el archivo del Museo Nacional del Teatro en Almagro, Ciudad Real, cuyo anterior director me negó el acceso a sus fondos durante años y donde se encuentra el legado Caballero con muchos de sus manuscritos. También el Centro de Documentación y Archivo de la Sociedad General de Autores y Editores de Madrid, el Archivo de la Unión Musical Española, la Biblioteca Municipal de Madrid, Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Conservatorio Superior de Música de Madrid y Biblioteca de Música Española Contemporánea de la Fundación Juan Marc. Tampoco olvidé visitar Murcia, ciudad natal de este autor, para revisar los archivos y bibliotecas municipales y regionales más relevantes. Comenzamos nuestro trabajo con la obligada lectura de la bibliografía más relevante relacionada con la zarzuela en general y con algún compositor en particular. Libros de referencia como el de Emilio Arrieta de la profesora Cortizo, Tomás Bretón del profesor Sánchez y Francisco Asenjo Barbieri del profesor Casares, pero nada específico sobre Caballero, pues como les decía, nada había escrito, salvo alguna referencia a sus zarzuelas más populares o algún breve listado, tan solo con un puñado de títulos muy incompleto y plagado de errores. Mi primer objetivo fue realizar un listado con todas sus zarzuelas y para ello tuve que realizar un minucioso vaciado hemerográfico, revisando la cartelera y las noticias teatrales de los periódicos y revistas de la época, a la búsqueda de alguna mención de estrenos de obras de mi autor. Por entonces no existía la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y tuve que revisar manualmente, en papel y en microficha, el día a día de más de 50 años de trayectoria profesional de Caballero en medio centenar de publicaciones, en innumerables sesiones en la Biblioteca madrileña, contando además con el restringido horario de acceso a la sala. En este laborioso trabajo de adscripción de autoría nos encontramos con ciertas dificultades. Por un lado, cuando una obra resultaba un fracaso tras su estreno, los autores no salían a saludar y su nombre era un misterio. En otras ocasiones, sí se anunciaban como gancho para una inminente puesta en escena. No obstante, si el resultado no era el esperado, la obra se caía inmediatamente del cartel, resultando entonces complicado dar con ella en la prensa. En estos casos, obviamente, no se editaban ni la partitura ni el libreto, mérito únicamente alcanzado por las obras de cierto éxito. No ha sido fácil encontrar algunas obras y a los libretistas de las zarzuelas menos populares de Caballero. Aun con toda la información obtenida, tuvimos que hacer frente a numerosas circunstancias. Por ejemplo, ha sido necesario discernir entre personas que comparten el mismo nombre y apellido y se dedican a la misma profesión, como es el caso de las sagas familiares.
El hecho de que dos de los hijos de Caballero se dedicaran también al mundo de la creación artística, Manuel Fernández de la Puente como libretista y Mario Fernando de la Puente como compositor, y que ambos firmaran en ocasiones como M. Caballero o incluso el primero como Manuel Caballero, aprovechando el conocido apellido de su famoso padre, hacen fácil la confusión en determinadas obras si no se profundiza en ellas. Lo mismo ha ocurrido con algunas composiciones de Joaquín Valverde y su hijo Joaquín Valverde San Juan, siendo este último el colaborador de Caballero, y con libretistas como la familia Pina, siendo Mariano Pina Bohigas el padre de Mariano Pina Domínguez, y en ocasiones firmando ambos indistintamente como Mariano Pina o apareciendo así en las referencias de la prensa, habiendo escrito ambos para la música de Caballero. También encontramos la misma dificultad con la saga de los Larra, teniendo que esclarecer los casos entre el libretista Luis Mariano de Larra y Betoret frente a su hijo Luis de Larra y Osorio, ambos colaboradores de Caballero, encontrándose en muchas ocasiones su referencia como L. Larra o simplemente Larra. Ha sido flagrante el caso de atribución errónea del libreto de la zarzuela de Caballero La Trapera, estrenada en enero de 1902, pues unos lo adscriben a Luis Mariano de Larra y otros al abuelo de la familia, Mariano José de Larra, dejándose llevar simplemente por el apellido y poniéndole en cada caso el nombre que mejor les parecía, sin cotejar ninguna fuente documental que inmediatamente les habría sacado de su error. Y la prueba más irrefutable de todas, Luis Mariano había fallecido el año anterior al que se escribió la obra, por no decir que Mariano José nos dejó en 1837, 65 años antes del estreno de la zarzuela. El autor real del libreto fue en realidad el más joven de la familia, Luis de Larra y Osorio. El siguiente paso fue la localización de libretos, de suma importancia para conocer muchos datos de interés sobre cada obra en cuestión, como su autoría, fecha y lugar de estreno, donde hemos encontrado alguna errata, los personajes de la obra y sus primeros intérpretes, incluso señalan los momentos con música, dato de relevancia cuando no se ha localizado la partitura, pudiendo así conocer los números musicales de que consta la obra. Accedimos a todos los libretos de zarzuelas de Caballero custodiados en la Biblioteca Nacional de España, un total de 132, con un largo proceso de esperas en la propia sala, al tener que pedir los ejemplares de 3 en 3 y esperar cada vez media hora a que los localizaran en los almacenes. Además, revisamos otros archivos y bibliotecas como el Archivo de la Sociedad General de Autores y Editores, de la Unión Musical Española o la Fundación Juan Marc, por ejemplo, buscando también partituras. Finalmente, hemos podido documentar un total de 193 zarzuelas. En nuestro catálogo hemos elaborado sendas fichas para cada una de las obras. Para las zarzuelas seguimos un orden cronológico basándonos en la fecha de su estreno, que entre paréntesis acompaña el título. En estas fichas se indica siempre que es posible el tipo de zarzuela, número de actos, libretista, se especifica si está basada en alguna obra previa, coautor de la música, si fuera el caso, lugar y época de la acción, personajes y tipo de voz, números musicales con su correspondiente título y los personajes que los cantan, datos relativos al estreno, teatro, fecha, primeros intérpretes. Quiero destacar además la aportación que realizamos al especificar las fuentes para la localización de partituras y libretos, con el fin de facilitar el acceso a los materiales para que se puedan recuperar obras hoy día olvidadas, pero de enorme calidad y belleza que sin duda harían las delicias de artistas y público. Además, algunas fichas se acompañan de la portada de la edición impresa de la partitura para canto y piano como aportación iconográfica a este trabajo. A lo largo de su más de medio siglo de carrera profesional, Manuel Fernández Caballero cultivó todo tipo de zarzuelas: zarzuela grande, género bufo, género chico en todas sus variantes y género ínfimo, adaptándose siempre a las tendencias del momento. Un recorrido por la trayectoria de Caballero es un recorrido por la historia de la música española de la segunda mitad del siglo XIX. Muchas de sus zarzuelas pueden considerarse además modelos de su género. Así, por ejemplo, Los sobrinos del Capitán Grant es una obra maestra del género bufo, de la que además existe una extraordinaria producción creada por Paco Mir, que ojalá pueda volver pronto a los escenarios. La Marsellesa o la zarzuela dramática El salto del pasiego son zarzuelas grandes dignas de ser recuperadas, por no hablar de las innumerables joyas de género chico que creó. Ya que este congreso tiene como lema Madrid, les menciono la zarzuela Los Isidros, que Caballero compuso con motivo de la tradicional fiesta de San Isidro, muy divertida, en la que todos los personajes se llaman así: Isidra, la seña Isidra, Isidro y el señor Isidro, y que fácilmente podría recuperarse para esta festividad.
Podría rescatarse la zarzuela andaluza El traje de luces con libreto de los hermanos Álvarez Quintero, o el pasillo castizo La Riojana, Casa de Comidas, por no hablar de la divertida Los Aparecidos, que por cierto se llevó a la gran pantalla en pleno auge del cine mudo, como otras muchas zarzuelas, varias de Caballero. La disparatada Dar la castaña, o ya dentro del género ínfimo Los figurines, una zarzuela que en su estreno se escribió en la prensa que es casi un portfolio del desnudo y relatan cómo se entusiasmaban los señores con la piernografía. Qué interesante sería retomar la africomanía vivida en Madrid a finales del siglo XIX con la puesta en escena de la ópera La Africana de Meyerbeer y en una función doble la mítica El dúo de la Africana junto a su parodia Los Africanistas, ambas de Manuel Fernández Caballero. O ahora que el Teatro de la Zarzuela ha abierto las puertas a la zarzuela cubana tras el estreno de Cecilia Valdés hace 2 años, retomar algunas como La gallina ciega o Cuba libre de Caballero, compuestas bajo la influencia de esos sones, pues el músico vivió durante 7 años en la isla. Pero Caballero no solo compuso zarzuelas, también escribió numerosas canciones, unas cuantas basadas en aires folclóricos españoles, como canciones andaluzas, canciones españolas y jotas en las que era un verdadero maestro. Pero también fueron muchas las habaneras, guarachas y danzas americanas que realizó como música de salón. Como les acabo de comentar, en Cuba se empapó de estos ritmos caribeños que posteriormente trasladaría también a los números musicales de muchas de sus zarzuelas. También hemos encontrado canciones tempranas que empezaron a publicarse en los suplementos de varios periódicos madrileños en cuanto Caballero se traslada a vivir a la capital para continuar sus estudios en el conservatorio. Tal es el caso de Las Hadas, publicada en 1852 con el periódico La Ilustración y que es la primera partitura que se editó de Caballero cuando contaba con tan solo 17 años de edad. En estos casos, la datación de la obra se hace evidente, pero no ha sido tan sencillo averiguar la fecha de creación o publicación del resto de ellas. Alguna pieza se compuso para un evento concreto, como un homenaje a Calderón en el Teatro Real, por lo que pudimos ubicarla el 30 de mayo de 1881, o a Cervantes en el mismo Coliseo que fechamos el 10 de mayo de 1905, o la dedicada a las víctimas de los terremotos de Andalucía en una función benéfica que tuvo lugar en el Teatro Apolo el 13 de enero de 1885. También pudimos relacionar alguna obra con un momento vital de Caballero, como su estancia en Cuba, ubicándolas entonces entre los años 1864 y 71. Pero en la mayoría de los casos hemos podido acotar cronológicamente la fecha de edición gracias a la numeración de las correspondientes planchas de impresión que pudimos cotejar con los datos aportados por José Carlos González Lara en su interesante libro La edición musical española hasta 1936, permitiéndonos hacer una aportación absolutamente novedosa en este catálogo. Para fechar canciones manuscritas, tuvimos que utilizar otro tipo de recursos, como indicaciones anotadas en las propias partituras, que nos permitieron ubicarlas en momentos concretos de la vida del compositor. Por ejemplo, compuesta por Manuel Fernández Caballero, alumno del Conservatorio y discípulo de don Hilarión Eslava, por lo que pudimos datarla en el curso 1855-56, cuando Eslava comienza a impartir las clases de composición ideal en el Conservatorio de Madrid, último año de estudios de Caballero en el centro. O trabajando en los 4 primeros días del concurso de composición ideal del Conservatorio de Madrid, pues nos permitió datar a un dúo, el dúo de María de Padilla, en 1856, que es cuando se presentó al premio, logrando además el primer puesto. En el apartado de canciones de nuestro catálogo hemos recogido 38 piezas, respetando un orden cronológico y diferenciando las basadas en aires folclóricos españoles e hispanoamericanos. Posteriormente se incluyen otro tipo de piezas vocales profanas, como 2 cantatas y un entremés musical. En estos casos, las fichas incluyen, siempre que es posible, la autoría del texto, la cronología de su composición, estreno o publicación y en ocasiones el lugar de estreno. Se especifica la persona dedicataria, si la hubiera, aspectos de la partitura editada o manuscrita, según el caso, y la correspondiente fuente para su localización. Se completa con una sucinta mención a alguna característica musical y se incluye una transcripción del texto, así como un breve análisis de su estructura y posible rima. En cuanto a la música instrumental y religiosa, salvo contadas excepciones publicadas, son los manuscritos los que hemos localizado en el legado Caballero del Museo Nacional del Teatro de Almagro, que también alberga los manuscritos de numerosas zarzuelas y algunas canciones tempranas.
Para la compleja datación de manuscritos de obras instrumentales tempranas fue absolutamente necesario conocer previamente los pormenores de la vida de Caballero, y así pudimos fechar, por ejemplo, las que estaban firmadas como Manuel Fernández y Gil. Tal es el caso de Boleras del Bris y la tanda de valses Los Murcianos, que pudimos ubicar en su tierna adolescencia y en su ciudad natal cuando usaba el apellido de su cuñado, quien la acogió en su casa desde bebé al ser hijo póstumo. Al trasladarse a Madrid en 1849 con 15 años, ya retoma su apellido original. Así, nuestro catálogo continúa con 25 piezas instrumentales para concluir con 16 piezas de música religiosa, haciendo un total de 275 obras las catalogadas en nuestro trabajo. El catálogo se completa con diversos listados que agilizan la consulta a las fichas al ordenar alfabéticamente los títulos de todas las obras, separándolas por géneros. En el caso de las zarzuelas, se incluyen además listados atendiendo a la fecha de estreno, coautor de la música si lo hubiera, libretistas, teatros de estreno y número de actos. Se ha añadido además un breve listado de zarzuelas que aparecen adscritas a Caballero en algunas fuentes, pero que nosotros no hemos podido corroborar. Como culminación a este trabajo, Codalario Ediciones se interesó por él para su publicación. Todo un honor para mí, pues es una línea editorial que contiene libros de referencia en musicología, como La música escénica de Sebastián Durón, del gran especialista en la materia, el doctor Raúl Angulo, o Aldo Checato, Memorias de un maestro, escrito por el propio director de la entidad, Aurelio Martínez Seco. Es un lujo para mí poder contar con el apoyo de un medio tan relevante como es Codalario, la revista de música. Entonces incluimos una presentación realizada por la catedrática de Historia de la Música de la Universidad de Oviedo, la doctora María Encina Cortizo, y una introducción titulada Fernández Caballero en la encrucijada por el profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Víctor Sánchez. Salió al mercado en su web codalario.com en noviembre de 2019. Muchas gracias por su atención.